Hola y bienvenidos al canal donde hablaremos de Fulda. Una ciudad alemana donde varias personas fueron quemadas como brujas. Veremos el caso de una en particular, una mujer llamada Merga Bien. Vamos a ver los actores principales sobre estos juicios. Vamos al tema. Principios del siglo XII, en el centro de Alemania, dentro del Sacro Imperio Germánico, Fulda era una ciudad significativa. Estaba parcialmente fortificada, con murallas y torres defensivas, reflejando su importancia estratégica y política. Era un principado eclesiástico, es decir, una región gobernada por un líder religioso, el príncipe abad. Fulda es una ciudad y región que se encuentra en el estado actual de Hesse. Fulda está situada cerca del río con su mismo nombre Fulda, rodeada por colinas y bosques. Su posición central en Alemania la convirtió en un enclave estratégico y religioso, conocido por su monasterio benedictino fundado en el siglo VIII. Fulda combinaba una fuerte identidad religiosa con una economía basada en la agricultura, el comercio y la artesanía. Vamos a ver el funcionamiento de la zona en la época de los Hechos. Un centro religioso clave. Fulda era conocida por su abadía benedictina, fundada en el siglo VIII por San Bonifacio, uno de los grandes evangelizadores de Alemania. La abadía se convirtió en un importante centro de aprendizaje, espiritualidad y cultura en la Edad Media y seguía teniendo gran prestigio. El príncipe abad tenía autoridad tanto espiritual como secular, controlando las leyes, los impuestos y la administración. Esto hacía que Fulda estuviera profundamente influida por las decisiones religiosas. Digamos que era un gobierno teocrático. Sus principales cultivos eran los cereales, trigo, cebada y centeno eran los cultivos básicos, esenciales para la alimentación de la población. Viñedos, aunque en menor escala, había cultivo de viñas para la producción de vino, utilizado tanto para consumo local como en ceremonias religiosas. Lúpulo, importante para la producción de cerveza, una bebida común en la región. Legumbres y verduras, guisantes, lentejas y nabos se cultivaban en huertos comunitarios. También tenían una gran tradición ganadera. Ganado bovino, criado para carne y leche, aunque la leche se destinaba más a la producción de quesos. Cerdos, muy comunes en la región, ya que requerían menos recursos y eran una fuente básica de carne. Ovejas, criadas principalmente para lana, que era una de las principales materias primas para la industria textil local. La producción de tejidos y ropa era una industria destacada, basada en la lana y el lino. También tenían una fuerte tradición en la elaboración de cerveza y vino que formaban parte importante de la economía. Había herrerías, carpinterías y talleres de cerámica que abastecían a la región y, en algunos casos, comerciaban con territorios vecinos. La arquitectura del lugar. Tenía una gran cantidad de construcciones religiosas. La Catedral de Fulda, reconstruida en estilos románico y barroco, era un símbolo del poder espiritual de la ciudad. Sin olvidar, muchas iglesias y monasterios que salpicaban el paisaje urbano y rural. Las casas de los ciudadanos eran mayoritariamente de entramado de madera, Fachwerk, con tejados inclinados de paja o teja y pequeños ventanales. Las construcciones más ricas, como las del príncipe abad y la nobleza, estaban hechas de piedra y adornadas con elementos decorativos. Había calles empedradas en las zonas más céntricas, aunque muchas áreas seguían siendo de tierra. Fulda estaba parcialmente fortificada, con murallas y torres defensivas, reflejando su importancia estratégica y política. El río Fulda, que proporcionaba agua para riego, transporte y pesca. En las aldeas cercanas, la vida giraba en torno a la agricultura y la ganadería. Los campesinos trabajaban en pequeños terrenos, a menudo bajo el sistema feudal, pagando tributos al príncipe abad. Los inviernos eran duros, y las condiciones de vida para los campesinos eran difíciles, con frecuentes periodos de hambre y enfermedades. En la vida cotidiana, la nobleza y clero, la élite vivía en condiciones mucho mejores, con acceso a comida, bienes y educación. Los artesanos y comerciantes formaban una clase media que vivía en las ciudades y comerciaba productos locales. Los campesinos eran la mayoría de la población, trabajando largas horas en condiciones precarias. La alimentación estaba basada en pan de centeno, gachas, verduras y carne de cerdo. El cordero solo se comía en ocasiones especiales.
La cerveza era una bebida básica, consumida por todas las clases, una manera de desavenirse de las malas situaciones y pasar un buen rato. Un caldo de cultivo para las supersticiones. Fulda en el siglo XVII era un lugar donde la vida giraba en torno a la religión, la agricultura y el comercio local. Aunque su abadía la hacía famosa, las tensiones sociales, las duras condiciones de vida para la mayoría y las supersticiones crearon un ambiente propicio para eventos como la caza de brujas. Era una mezcla de prosperidad espiritual y cultural para unos pocos, y lucha por la supervivencia para la mayoría. Las supersticiones estaban profundamente arraigadas, y cualquier desgracia, como una mala cosecha o una enfermedad, podía atribuirse a brujería. Ya hemos comentado que el principado estaba gobernado por un príncipe abad. Vamos a ver quién era este importante personaje para la historia. Baltasar nació en 1548 en una noble familia católica de Dernbach, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue educado en la fe católica y estudió en instituciones jesuitas, lo que influyó profundamente en su pensamiento y en su determinación de restaurar el catolicismo en sus dominios. En 1570, Baltasar fue elegido príncipe abad de Fulda, un cargo que combinaba poderes espirituales y temporales. Aunque Fulda había sido un bastión católico, durante la Reforma muchos de sus territorios adoptaron prácticas protestantes. Baltasar asumió como misión principal la restauración del catolicismo y la disciplina eclesiástica en la región. Baltasar implementó medidas estrictas para revertir la influencia protestante. E introdujo reformas inspiradas en el Concilio de Trento. O invitó a los jesuitas a Fulda para revitalizar la educación y promover el catolicismo. Apersiguió a los clérigos y laicos que se resistían a sus reformas, lo que generó conflictos tanto dentro como fuera de Fulda. Su determinación enfrentó resistencia, especialmente de la nobleza local, que apoyaba el protestantismo. Esto resultó en un prolongado conflicto político y religioso conocido como la Crisis de Fulda. En 1576, Baltasar fue depuesto temporalmente por sus opositores. La resistencia a las políticas de Baltasar llegó a un punto crítico en 1576. La nobleza protestante, junto con algunos aliados entre el clero, logró deponer a Baltasar. En su lugar, se instaló a un abad más favorable a los intereses protestantes. Durante su exilio, Baltasar se refugió en otros territorios católicos, trabajando incansablemente para recuperar su posición. Pero logró recuperar su posición en 1602 con el apoyo del emperador y de aliados católicos. Baltasar regresó triunfante a Fulda en 1602 con el apoyo del emperador. Su restauración marcó el inicio de un periodo aún más intenso de reformas religiosas y políticas. Esta vez, actuó con mayor autoridad, consolidando su control sobre los territorios de Fulda y reestableciendo el catolicismo como la religión dominante. Medidas destacadas tras su regreso. Reformas eclesiásticas más estrictas. Continuó reforzando las enseñanzas católicas, eliminando los últimos vestigios del protestantismo en la región. Fomento de la educación. Bajo su liderazgo, los colegios jesuitas de Fulda florecieron, convirtiéndose en un modelo de educación católica en Alemania. Centralización del poder. Baltasar consolidó la autoridad del príncipe abad frente a la nobleza, marcando un cambio en la estructura política de Fulda. Baltasar von Dernbach murió en 1606, dejando un legado controvertido. Fue un defensor apasionado del catolicismo, pero su enfoque autoritario y las tensiones que generó marcaron su gobierno. Bajo su liderazgo, Fulda se consolidó como un importante centro católico en Alemania, gracias en gran parte a las reformas y la influencia jesuita. Hasta aquí la vida de este personaje. Cuando quieras, Emma, puedes seguir con la historia. Muchas gracias, Eloy. Ahora ya sabemos quién era Baltasar von Dernbach. Vivió del 1548 al 1606. Era el príncipe abad de Fulda, un título que combinaba poder religioso y político. Fue un ferviente defensor de la contrarreforma y buscaba reinstaurar el catolicismo en una región que había tenido influencias protestantes. Su papel en los juicios. Dernbach veía la brujería como una amenaza directa al orden social y moral. Ordenó la persecución de supuestas brujas como parte de su proyecto de purificación religiosa y social. Bajo su mandato, se establecieron procedimientos judiciales que incentivaban la denuncia de brujas y el uso de tortura para obtener confesiones. Creía que la brujería era un pecado grave y un acto de rebeldía contra Dios. Además, perseguir a las brujas le permitió consolidar su autoridad y demostrar su compromiso con la fe católica.
Muchas acusaciones iniciales surgían de disputas entre vecinos. En una época de tensiones económicas y sociales, era común que las personas culparan a otros de desgracias como enfermedades, pérdidas de cosechas o muertes inesperadas. O venganza personal, rencillas familiares o vecinales podían llevar a acusaciones falsas. O beneficios económicos, los bienes de las personas condenadas a menudo eran confiscados, lo que podía beneficiar a los acusadores o al gobierno local. O miedo colectivo, algunas personas denunciaban para protegerse de ser acusadas a su vez. Los jueces y funcionarios designados por Dernbach eran responsables de investigar las denuncias. A menudo, incentivaban a los acusadores a señalar a más personas para ampliar la red de persecuciones. Una vez acusadas, las víctimas eran sometidas a torturas que las obligaban a confesar crímenes imaginarios y a implicar a otros. Estas confesiones alimentaban aún más los rumores y perpetuaban la histeria colectiva. Algunos clérigos también fomentaban las acusaciones, ya que consideraban la brujería como una manifestación del pecado y la influencia del diablo. Predicaban sermones que vinculaban las desgracias de la comunidad con la presencia de brujas. En esta época, las creencias en la magia, los aquelarres y los pactos con el diablo estaban profundamente arraigadas en la mentalidad popular. A los rumores se extendían rápidamente en comunidades pequeñas y cerradas, donde el miedo al castigo divino y la influencia del diablo eran omnipresentes. Entre estos rumores estaba una mujer, Merga Bien, que mi compañero Eloy nos dará unos datos sobre ella. La historia de Merga Bien, aunque hay grandes recordatorios, es algo confusa, porque los que apuntaban los datos eran los escribas del príncipe Abad, por eso hay poca información y sesgada. No hemos encontrado documentación fiable sobre la fecha de nacimiento de Merga Bien, pero los datos apuntan que nació entre 1665 y 1668. Merga Bien era una mujer acomodada de Fulda, conocida en su comunidad por haber estado casada 3 veces, algo inusual para la época. Merga heredó bienes de sus 2 primeros matrimonios y estaba casada con su tercer esposo. Como era una mujer con propiedades y cierta independencia, su perfil encajaba en los prejuicios de la época contra las mujeres que no se ajustaban a las normas tradicionales. La familia de su esposo tenía disputas legales con otros miembros de la comunidad, lo que pudo haber llevado a acusaciones contra ella por motivos de venganza. Muchas gracias, Eloy. Merga Bien fue acusada de hechicería y de haber asesinado a sus anteriores maridos y a un hijo adoptivo. También se le imputó la asistencia a aquelarres y la realización de pactos con el diablo, basándose en confesiones obtenidas bajo tortura. Al igual que muchas otras personas acusadas de brujería, Merga Bien fue torturada para obtener una confesión. Bajo la presión de los interrogadores, confesó actos de brujería que probablemente nunca ocurrieron. En el momento de su detención, Merga estaba embarazada, lo que hace su caso especialmente controvertido. Fue juzgada bajo las órdenes del príncipe abad Baltasar von Dernbach, quien lideraba una campaña de purificación religiosa y moral. La tortura y las pruebas circunstanciales fueron suficientes para su condena. Ejecución. Merga Bien fue ejecutada el 25 de septiembre de 1603. Fue quemada viva en la hoguera en Fulda, una práctica común para las personas condenadas por brujería. Lo más impactante es que Merga estaba embarazada en el momento de su ejecución, un hecho que sus acusadores ignoraron, lo que provocó indignación incluso en algunas facciones de la época. La vida marital de Merga Bien fue utilizada como parte de las acusaciones en su contra, ya que los tribunales interpretaron la muerte de sus 2 primeros esposos como evidencia de brujería. En una sociedad profundamente religiosa, su independencia económica y la sucesión de matrimonios la convirtieron en un blanco fácil para la histeria y los prejuicios de la época. Si bien los nombres de sus primeros 2 esposos se han perdido en el tiempo, el papel de Blasius Bien como su último marido y el contexto de su relación forman parte del legado de este caso trágico. Durante el juicio, su estado de embarazo fue interpretado por sus acusadores como un signo de su conexión con el diablo, argumentando que el hijo que esperaba era engendrado por fuerzas demoníacas. Este tipo de razonamiento era común en las cacerías de brujas para deshumanizar y condenar a las acusadas. Falta de respeto por las normas legales. En el Sacro Imperio Romano Germánico, había leyes que prohibían la ejecución de mujeres embarazadas hasta después de dar a luz. Sin embargo, en el caso de Merga Bien, estas leyes fueron ignoradas,
lo que subraya la brutalidad y el fanatismo de los juicios de Fulda. Símbolo de injusticia, Merga Bien es recordada como una de las víctimas más notables de los juicios de brujería de Fulda, destacando cómo las acusaciones podían estar motivadas por venganzas personales o económicas. Su caso refleja la vulnerabilidad de las mujeres independientes o de cierta posición social en un contexto de histeria colectiva. Hoy, su historia se estudia como un ejemplo de la persecución de brujas en Europa y las injusticias cometidas. La vida de Merga Bien es un trágico recordatorio de cómo las tensiones sociales y los prejuicios pueden conducir a actos de barbarie. Su caso sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la intolerancia y la histeria colectiva. En Fulda y en otros lugares, su memoria se utiliza para promover la reflexión sobre la tolerancia y los derechos humanos. Durante los juicios de brujas de Fulda, 1603 a 1606, se estima que alrededor de 200 personas fueron acusadas y un gran número de ellas fue condenada a muerte, principalmente mediante la quema en la hoguera. Aunque los registros exactos son incompletos, se cree que al menos 100 a 150 personas fueron ejecutadas durante este periodo de persecución intensiva en la región. A estos juicios fueron una de las olas más brutales de la caza de brujas en Alemania, promovidos por el príncipe abad Baltasar von der Bach, quien veía la persecución como una forma de purificación moral y religiosa en el contexto de la Contrarreforma. Víctimas principales. A las acusadas eran predominantemente mujeres, aunque también hubo hombres entre los condenados. A las personas independientes económicamente, como Merga Bien, o aquellas consideradas problemáticas dentro de la comunidad, fueron objetivos frecuentes. La mayoría de las condenas se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura, que incluían acusaciones de pactos con el diablo, participación en aquelarres, y la supuesta práctica de magia para causar enfermedades o desastres. El miedo a la brujería estaba profundamente arraigado en la sociedad, y las autoridades fomentaban este miedo para consolidar su poder. Los procesos judiciales no ofrecían defensas reales a los acusados, y las confesiones obtenidas bajo tortura eran consideradas prueba suficiente. La persecución contaba con el respaldo del príncipe abad y su administración, que supervisaban los juicios y las ejecuciones. El final de los juicios. Los juicios de brujas en Fulda terminaron en 1606, tras la muerte de Baltasar von der Bach. Aunque su sucesor no continuó con la misma intensidad, el daño ya estaba hecho, muchas familias habían perdido a sus seres queridos, y la región quedó marcada por este periodo de brutalidad y represión. Los juicios de Fulda resultaron en cientos de vidas destruidas y son recordados como uno de los episodios más oscuros de la caza de brujas en Europa. ¿Qué te ha parecido el juicio a Merga Bien? Puedes dejar un comentario. Espero que te haya gustado nuestro vídeo. Si es así puedes darle a me gusta. Si quieres ver más vídeos puedes darle a la campanita. Nos despedimos, esperamos verlos por aquí en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.